chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy relacionado con múltiplos y divisores. Hoy vamos a conocer criterios de divisibilidad. Antes de seguir el tema, tenemos que saber qué son los criterios de divisibilidad. Permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. En simples palabras, un criterio de divisibilidad es una regla, pauta que nos va a permitir saber, sin hacer cuentas de dividir, si un número es divisible por otro o no. El primer criterio es si un número es divisible por 2, ese número debe terminar en 0 o en un número par. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 30 cumple la condición de que termina en 0, ¿sí? Y también cumple la condición de que es un número par, ¿sí? Entonces el 30 es divisible por 2. Veamos el último caso. 126, ¿sí? Sus últimas cifras son números pares. Entonces podemos decir que 126 va a ser divisible por 2. Un número es divisible por 3 cuando la suma sucesiva de sus cifras son múltiplos de 3. Vamos a ver ejemplos, ¿sí?, de estos dos números. Tenemos en primer lugar 5211, ¿sí? Para saber si ese número es divisible por 3, voy a sumar cada una de sus cifras. En este caso, sumé cada una de sus cifras y obtuve 9. Por lo tanto, sabemos que el 9 es múltiplo de 3. Veamos en el segundo ejemplo. Tengo el número 43.152. Sumo cada una de sus cifras y obtengo como resultado 15. El 15 es múltiplo de 3. Por lo tanto, estos dos números cumplen con la condición de ser números divisibles por 3. En esta parte vamos a ver un criterio que nos va a servir para encontrar números divisibles por 4. La condición dice: un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4 o son dos ceros seguidos, ¿sí? Veamos los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el número 904. En este caso, 0 y 4 son múltiplos de 4. Otro ejemplo puede ser el número 39.184, ¿sí? Podemos saber que el 8 y el 4 son múltiplos de 4. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos el número 2500. Sus últimas cifras terminan en doble cero. En este caso, se cumple la condición de este criterio. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. En este caso, el criterio es muy fácil para poder reconocer los números, ¿sí? Veamos que tenemos el 500 y el 525. Fíjense que el 500 termina en 0, por lo tanto se puede dividir por 5, y el 525 termina en 5 y también cumple esta condición. Por lo tanto, es un número divisible a 5. Prestemos atención en esta parte, en este criterio. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Veamos algunos ejemplos. El 36, ¿sí?
El 36 es un número par, por lo tanto es divisible por 2. Y al mismo tiempo, si yo sumo sus cifras, obtengo un múltiplo de 3. Entonces podemos decir que también es divisible por 3. Entonces, al ser divisible por 2 y por 3, al mismo tiempo va a ser divisible por 6. Veamos otro ejemplo. 48 es un número par, es divisible por 2. Sumo sus cifras, obtengo un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible a 3. Y inmediatamente se aplica la condición de que el número es divisible por 6, sabiendo que es divisible por 2 y por 3.